cualquier cosa por su manejo de finanzas. Si alguien tiene fama de ser una persona deshonesta, pues la gente no la elige, la gente no vota por ella, la gente no la pone en un lugar. Y qué triste es ver que aún también dentro de la iglesia cristiana, la integridad en el manejo del dinero define mucho de la posición de una persona. Hemos oído hablar de cristianos tranzas, ¿sí o no? ¿O usted no ha oído hablar de cristianos tranzas? Yo sí. Yo sí he oído hablar de muchos cristianos tranzas. Es más, ahí le va. He oído hablar de pastores tranzas. ¿Usted no? Yo sí. También. Es más, conozco algunos. Bien, en el Antiguo Testamento los cananeos representan, este pueblo representa la avaricia y la pobreza. En el Antiguo Testamento los cananeos se oponían en todas las formas a Dios. Ustedes recuerdan, si leen el Antiguo Testamento, la lucha del pueblo de Israel contra los cananeos, que eran los que vivían en la tierra antes de que Israel regresara. Muchos dicen, es que Israel les quitó su tierra a sus primeros dueños. Eso es mentira. Dios le dio esa tierra a Abraham y le dijo, esto que ven tus ojos será tuyo y de tu descendencia. De repente, cuando ya pasan los años, el pueblo de Israel tiene que ir a dar a Egipto por cuestiones de hambre. Y se quedan a vivir allá y luego se quedan porque los hicieron esclavos. ¿Sí recuerda usted el proceso de la historia? Se quedaron 400 años, pero cuando Dios les dice es tiempo de regresar a la tierra que les pertenece, ya estaba habitada. Resulta que unos paracaidistas se habían metido a la tierra. Usted sabe que cuando deja sola una propiedad por 400 años, pues es lógico que venga otro y se meta. Digo, si deja usted su casa por una semana, por un mes, por un año, no se extrañe que cuando usted regrese ya viva otra persona ahí, ¿verdad? Eso se les llama paracaidistas porque caen donde pueden. Ajá. Entonces no vayan a caerle en su casa, por eso no la deje sola, no deje solo su terreno, utilícelo. Entonces estos pueblos llegaron y se quedaron ahí en esa tierra y dijeron, pues como esto está solo, pues es nuestro. Y se aprovecharon y tomaron eso. Pero eso no era de ellos. Cuando Israel regresa, Dios le dice, echa fuera todas esas naciones. ¿Por qué? Porque están ocupando un lugar que no les corresponde. Y entre esos pueblos que llegaron a ocupar la tierra de Israel, de la tierra prometida, estaban los cananeos. Los cananeos representan la avaricia y la pobreza. Ellos se oponen a cualquier persona que viva bajo la provisión de Dios. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. ¿Alguien sabe qué significa Jehová Jireh? ¿Qué significa? Dios provee o Dios proveerá o Él es mi proveedor. Jehová Jireh significa que uno de los atributos de Dios, de la naturaleza, del carácter de Dios, es proveer. Pero los cananeos se oponían al pueblo de Israel porque Israel había aprendido a depender de la provisión de Dios. Y los cananeos hasta la fecha siguen oponiéndose a todos aquellos que viven bajo esta bandera de la provisión de Dios. Cuando una persona acepta la filosofía de los cananeos, decide vivir bajo la bandera de la desesperanza o de la euforia económica. Es decir, o la pobreza total o la avaricia total. El comprar y comprar y comprar aunque no necesite nada. Pero cuando nosotros elegimos vivir bajo la bandera de la provisión del Señor, nosotros aprendemos a vivir bajo el cuidado de Jehová Jireh. Usted diga, yo soy hijo de Jehová Jireh. Él es mi proveedor.
Amén. Así es de que los cananeos de este monte de la economía se oponen a Dios y se oponen a usted y a mí y a todos los que hemos decidido vivir bajo la bandera de la provisión de Dios. Ellos tratan de colocarnos siempre en tensión, en una cuerda floja entre necesitar, entre no tener, entre vivir en situaciones extremas de pobreza, de crisis, o vivir en situaciones en donde, aunque tengamos y tengamos y tengamos, nada nos satisface, nada nos llena, con nada nos conformamos. Con frecuencia, el espíritu cananeo de la avaricia va a abrir puertas para que entre otro espíritu, que es el espíritu cananeo de la pobreza. Estos espíritus son los que producen en África las hambrunas en donde mueren tantas gentes, pero también son los que producen en Norteamérica y en Europa, países de primer mundo, el materialismo compulsivo. Es decir, extremos totales. Estos son producidos por los espíritus cananeos, espíritus de pobreza o espíritus de materialismo. Estos espíritus existen para suplantar a Dios como proveedor. Tratan de hacer que la gente decida no creer en Jehová Jireh, decida confiar en sus recursos, en sus propias fuerzas, y pueden desencadenar situaciones de sufrimiento y de crisis terribles. ¿Alguno de ustedes ha experimentado en su vida situaciones de crisis y de necesidad extrema? Yo sí. Yo sí experimenté en algún tiempo de mi vida situaciones de crisis, de necesidad extrema, extrema, extrema. Pero si Dios es tan generoso y no es posible detener la provisión, entonces estos espíritus llevan a la gente tratando de retorcer la bendición que han recibido de Dios para convertirla en una trampa, y esta es la trampa del materialismo. ¿Sabe? El dinero y los recursos son una bendición de Dios, pero el fervor por esos recursos y por ese dinero es lo que la Biblia dice que es la raíz de todos los males. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero, ese aferramiento a las cosas materiales, ese pensar, es mío, es mío, es mío, es mío. Ese aferramiento a las cosas materiales es lo que es peligroso. Ahora, Dios puede bendecir financieramente a todos sus hijos y los puede bendecir de una manera infinita de formas. Incluso Dios puede traer riqueza de donde ni siquiera nos imaginamos que puede existir riqueza. En 1 Timoteo 6:16 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esta palabra se la dio Pablo a Timoteo para que él se las dijera a los ricos de su iglesia, a la gente que había rica en su congregación. En Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿De dónde viene el poder para hacer riquezas? De Dios. Si usted quiere ser rico, usted necesita pegarse a Dios, porque Dios es el que sabe cómo